Entonces, vamos avanzando. Estudiaremos los esfuerzos y deformaciones producidos por flexión. Quiero saber, cuando se produce esta flexión de la viga, qué tipo de esfuerzo se produce en ella, ¿correcto? Primero, hay que entender qué cosa es una flexión pura y qué cosa es una flexión no uniforme. Flexión pura se refiere a la flexión de una viga ante un momento flexionante constante, un momento flector. ¿Está de acá? Por tanto, la flexión pura ocurre solo en regiones de una viga donde la fuerza cortante es cero. Luego, una flexión no uniforme se refiere a la flexión en presencia de fuerzas cortantes, es decir, si a este le pongo una carga puntual, ya no es una flexión pura, sino es una flexión no uniforme, ¿correcto? Sí, aquí tenemos los dos ejemplos. Bueno, flexiones puras. Aquí tenemos flexiones no uniformes, porque estas jarras puntuales también producen flexión, pero no es uniforme. Observen en la gráfica del momento flector, no es uniforme. En cambio aquí, en la flexión pura, el momento flector se mantiene constante a lo largo de la viga. Y aquí también. Aquí solo por tramos, esta no es uniforme. Análisis de deformaciones. En la superficie de la viga, en el ejemplo anterior, se ha trazado una cuadrícula para observar la deformación que producen las cargas aplicadas. Es decir, en esta viga lo hemos cuadriculado, formado cubitos imaginarios, ¿no? Y quiero observar qué es lo que le ocurre a un elemento, este segmento que está en A y B, ¿no? Esto que está en celeste, antes de aplicar y luego de aplicar las cargas. Por ejemplo, cualquier carga P, dos cargas puntuales. Aquí están nuestros elementos en grande. Antes de aplicar, digamos que tenía una forma de paralelepípedo casi cúbica, ¿no? Donde las dimensiones, ¿no? La dimensión de arriba, ¿no? Longitudinal de arriba A y la de B eran iguales, por supuesto. Pero cuando ocurre la flexión, lo que sucede es que la sección de abajo, la parte B, tiene una longitud mayor que la parte A. La parte A ha sufrido una compresión, digamos, y la parte B ha sufrido una tracción. ¿Sí? Eso debido a la flexión misma. Entonces, veamos aquí un corte transversal. Si bien el segmento de abajo sufre un aumento en su longitud y el segmento de arriba sufre una disminución en su longitud, existe un segmento que se mantiene con longitud invariable. O sea, ese elemento se le llama superficie neutra. Y aquí tenemos dos perspectivas de la imagen. ¿Sí? Es esta que está aquí, esta superficie. ¿Sí? Que aunque se puede ver curva, las dimensiones de su longitud no cambian. ¿Por qué? Porque si bien el segmento de abajo se está estirando y el segmento de arriba se está comprimiendo, a medida que voy bajando del segmento de arriba, se comprime cada vez menos. Y si voy desde abajo hacia arriba, se tracciona cada vez menos. Debe haber un punto en el cual hay una lámina, así como esta lámina en verde oscuro, que no sufre ni tracción ni compresión. ¿Ya? Esa se le denomina superficie neutra. Aquí tengo una versión en perfil. Esa superficie neutra, ¿sí? Pasa por el eje X, o debe pasar por el eje X, que se va a determinar o se va a llamar de ahora en adelante el eje neutro. ¿Por qué es el eje neutro? Porque ahí no hay deformación alguna. ¿Correcto? Desde ahí hacia arriba en la figura empieza la compresión, disminuyendo la longitud, y desde aquí hacia abajo involucra la tracción. Por supuesto, depende del tipo de flexión. Estamos hablando para la flexión que vimos en la figura de arriba. Por supuesto, porque esto puede ser a la inversa también, compresión abajo y tracción arriba. Entonces, vamos a analizar este fenómeno. Y lo vamos a ver, digamos que de forma rápida, y ustedes lo van a poder observar luego en leerlo en la separata paso a paso. ¿Ya? Ya que hay una especie de formulación de este tipo, ¿sí? Se tiene en lógica que hay un punto común donde se forma una especie de radio, ρ,
Se conoce como radio de giro. Voy a cambiar aquí en rojo. Este rojo, radio de giro. Ese ρ, ¿sí? Va a ser un valor 1, L1 acá, por ejemplo. ¿Sí? Aquí. Está acá. Y un ρ máximo hasta el otro extremo. Y un ρ intermedio, por supuesto, hacia la superficie neutra. O sea, ρ es mucho mayor que L1. Es el valor de la superficie, es mucho mayor que L1. Y ρ es mucho mayor que L2. ¿Sí? Entonces, vamos a leer un poco aquí. Vemos que las secciones transversales planas o permanecen planas luego la deformación. Hipótesis de Navier es esta. Y que los planos que las contienen solo se han inclinado formando un ángulo delta de teta e intersectándose en un eje. La distancia desde el eje de intersección de los planos que contienen las secciones transversales extremas hasta la superficie neutra se conoce como radio de curvatura y se denota por ρ. Estamos viendo esto. Estas secciones planas que están en celeste no se deforman, permanecen planas. Las que se deforman son las superficies, son paralelas al eje axial. Y hay un ángulo que se ha formado ahí, delta de teta, ¿correcto? Donde hay un radio de giro hacia la superficie neutra que se denota como ρ. Eso es lo que me está diciendo. ¿Sí? Entonces, la distancia desde el eje de intersección de los planos que contienen las secciones transversales extremas hasta la superficie neutra se conoce como radio de curvatura y se denota por ρ. ¿Correcto? Entonces, el inverso del radio de curvatura se denomina curvatura y es C1 sobre ρ. ¿Sí? Primera idea. Ahora vamos a fijar un sistema cartesiano en la sección transversal, ¿no? Vamos a ubicar en el origen, en la intersección del eje neutro y el plano de simetría, y vamos a estudiar la deformación longitudinal que se produce en una superficie paralela a la superficie neutra. Valga decir, la superficie neutra está marcada por el eje X y tiene una longitud AB. Y quiero saber qué es lo que le pasa a una lámina, a una superficie CD, que está más arriba, ¿correcto? Quiero decir la relación de compresión, en todo caso, ya que está por arriba. Entonces, cuando ocurre, ¿no?, el pandeo, A y B, por lógica, deben mantenerse en de la misma longitud que original. AB inicial es igual a AB final, pero CD inicial es mayor que CD final. ¿Por qué? Porque hay una compresión, por supuesto. Ahora, entre B y D hay una distancia Y, un espaciamiento, ¿correcto? Entonces, repetimos lo que decíamos. AB inicial es igual a CD inicial, ¿correcto? ¿Sí? Inicialmente eran iguales. Ahora, AB inicial es igual a AB final. Sí, antes y después AB también era igual. Pero AB final se puede determinar a través de la longitud de arco. Si recuerdan la longitud de arco, S le decíamos, si teníamos un ángulo teta, donde esto era R, S era igual a R por teta, ¿no es cierto? Por supuesto, en radianes. En radianes. Lo mismo, esta AB final, que es igual a la AB inicial, solo que esta curva se puede determinar. AB es la longitud de arco ahora. AB debe ser igual a R por teta, donde R es ρ y teta es diferencial de teta. Entonces eso se encuentra acá. Rho por diferencial de teta. Vamos a hacer un dibujito aquí al costado para que se interprete bien la idea. Es la superficie neutra. Es A, B. Y esta de acá es ρ. Y esto es diferencial de teta. Como antes de la deformación los segmentos AB y CD
son de igual longitud, podemos expresar que la longitud inicial de CD también es esta. Claro, porque como AB inicial y AB final serán iguales y CD inicial es lo mismo, entonces son iguales. Muy bien. En cambio, el segmento CD final, o sea, luego de la deformación, además de haber adquirido la forma de un arco de circunferencia, se ha acortado y su nueva longitud CD final sería esto. ¿De dónde sale esto? Vamos a dibujarlo. Si esta es A, B, vamos a dibujar aquí. Esto está exagerado, por supuesto. Y esto es CD final, donde esta distancia era ρ y esta distancia era y, ¿cierto? Entonces este radio es ρ menos y, por supuesto. Así que este nuevo arco, siguiendo la fórmula de longitud de arco, R por teta, el nuevo radio es ρ menos y, el nuevo radio, ¿no? Y por diferencia eléctrica que no ha cambiado. Es final. ¿Sí? Vamos avanzando en la idea. Entonces, calculamos la deformación unitaria. Recordad, la deformación unitaria axial, le decíamos que en este caso es el eje X, es lo que se ha deformado respecto a lo que era antes, ¿no? Esto de que se ha deformado no es otra cosa que longitud final menos longitud inicial sobre la longitud inicial. ¿Sí? Esto lo vamos a aplicar. La longitud final es CD final. La longitud inicial es CD inicial sobre CD inicial. A ver, ¿alguna pregunta? Bueno, claro, llegar a la fórmula requiere pues de un análisis, ¿no? Este análisis es relativamente sencillo, ¿eh? Muchos de los textos no lo explican con tanta simplicidad, creo yo. Emplazamos estas expresiones, por lo tanto sus relaciones, aquí están, por menos y, este de acá sobre este de aquí. Por lo tanto, y cuando analizamos esos dos, nos damos cuenta que menos y por diferencial de teta, sí, queda rho por diferencia de teta, se simplifican estos dos términos. Queda menos y. Y diferencial de teta abajo y arriba se simplifica, entonces menos y sobre rho. Menos y sobre. Entonces, la deformación unitaria axial es menos y sobre rho. Depende de la distancia en que se encuentre, ¿no? Este es el perfil. Recordando, este es el perfil. Aquí este es el eje neutro. Vamos a ver acá. El eje X. ¿Sí? Esta distancia es y. Desde el eje X hacia arriba, este es el eje Y, por supuesto. Ahora, si quiero saber aquí, ¿cuánto es? Y va a variar desde 0 hasta el borde extremo, ¿no? Y con el radio de curvatura C, que es a la inversa, también se puede hacer. Bueno, entonces, un segmento paralelo al eje neutro se suele denominar fibra, ¿sí? Una fibra es correcta. De la sección transversal. Todos los puntos de una fibra equidistan del eje neutro y por lo tanto tienen la misma deformación longitudinal, que se determina también por la expresión anterior. Correcto. Entonces, ahora, en la siguiente figura, lo que podemos ver es una variación de la deformación para el momento positivo y por el momento negativo. Por ejemplo, si tenemos un momento positivo, se le dice positivo a este de acá, y aquí es la curvatura que se pronuncia, positiva porque expandeado hacia abajo se muestra, ¿sí? Y esta es negativa. Entonces, aquí están sus correlaciones, ¿no? Momentos por ambos extremos de la viga, ¿sí? Por el lado izquierdo sería horario y por el lado derecho sería antihorario. Todo esto es positivo. Y este momento, el que produce un pandeo de esta forma, ¿no? Produciría un momento negativo. Por la izquierda, antihorario y por la derecha, horario. ¿Sí? Entonces, los valores de a una lámina, esta que está en una línea en rosado, ¿sí? Que es un valor Y, va a variar, va a aumentar o disminuir su deformación dependiendo de la posición y del momento, por supuesto. Entonces hemos visto que el momento flector
causa deformaciones longitudinales. O sea, que el pandeo hace que parte de la viga se estire y parte se contraiga, por encima y por debajo, ¿no? Y entonces, ya que hay una deformación unitaria axial, ¿sí? Que no es igual que en los casos anteriores, porque cuando se aplicaba fuerzas normales de tracción o compresión, toda la viga, ¿no? Todo el elemento de la viga se estiraba, toda se contraía. En este caso, parte de la viga, digamos por arriba, en este caso se contrae y por abajo se comprime. Si el pandeo es al revés, funciona también a la inversa. Entonces, ya que hay una deformación unitaria, longitudinal, debe ir acompañado de deformaciones o de esfuerzos, perdón, normales en la sección transversal. ¿Sí? Acabamos de encontrar esto. Ahora, quiero saber cuál es el esfuerzo, porque hay un esfuerzo, ya que hay una deformación, hay un esfuerzo. Quiero hallar este esfuerzo. Pero antes podemos analizar un ejemplo muy sencillo, ¿no? Una viga de acero simplemente apoyada AB, ¿no? Con longitud L de 8 pies, largo 8 pies, y una altura de 6 pulgadas, H, perdón, sí, H de 6 pulgadas, se flexiona por pares M sub 0 en un arco circular con una deflexión hacia abajo D, ¿sí? Delta. O sea, ¿qué ha pasado? Este punto C se ha desplazado a un valor delta, ¿no? La deformación unitaria longitudinal, el alargamiento, sobre la superficie inferior de la viga es 0,00125 y la distancia desde la superficie neutra X, ¿cierto? Hasta la superficie inferior de la viga es de 3 pulgadas. Quiero determinar el radio de curvatura ρ, no es R aquí, es ρ, ¿no? La curvatura C, ¿está? Y la deflexión de la viga, ¿correcto? Muy bien. Entonces, primero tenemos el radio de curvatura, ¿sí? Aquí está la deformación unitaria que ha sufrido. Y esta es la distancia que nos muestra el ejemplo. ¿Sí? La distancia de la superficie neutra hasta la superficie inferior, 3 pulgadas. ¿Correcto? Es una distancia negativa, es hacia abajo, menos 3 pulgadas. Este es un signo negativo, ocurre que el radio es positivo. El radio es positivo porque se mide hacia arriba. ¿Sí? Como el ejemplo que el radio aquí, por ejemplo, yo puedo decir, el radio está por acá arriba. Vamos a poner, no se puede ver ahí. Pero cuando el radio está por acá arriba, se mide hacia arriba, es una curvatura positiva, radio positivo. Y si el radio se mide hacia abajo, es una curvatura negativa y el radio es negativo, por supuesto. Entonces, simplemente reemplazamos los valores y obtenemos que el radio es 2.400 pulgadas, unos 200 pies. Ahora, la curvatura K o C, igual es, depende del autor, es la inversa, se obtiene el valor. Para obtener el valor de la deflexión, cuánto se ha desviado, sí es más bien una relación trigonométrica. ¿Sí? Una relación trigonométrica para ubicar la posición del radio aquí, ρ, que se encuentra de este lado, ¿sí? Respecto de la longitud, ¿no? Es igual a un valor a ρ por 1 menos coseno de teta. Claro, es este de acá. Es decir, si yo trazo una recta, y esto es una hipotenusa, este símbolo de aquí indica simplemente que el radio es mucho más largo, por supuesto, ¿no? Entonces, quiero hallar esta posición hasta el punto C. Entonces es igual a ρ, la hipotenusa, por el coseno de teta, ¿no? ¿Sí? Para una curva casi plana, podemos suponer que la distancia entre los apoyos es la misma que la longitud de la propia viga, por lo tanto, el triángulo tenemos este valor y el ángulo por final. ¿Sí? Ahora, este valor es muy pequeño, por supuesto, es un ángulo de 1,146, 146 grados, ¿no? O sea, para fines prácticos, considerar teta en radianes, obviamente, eh, ¿no? Como numéricamente son iguales. Ya sabemos que el seno de un ángulo
en radianes y su valor, el mismo ángulo de radianes, es casi lo mismo. Muy bien. Bien, esfuerzos o análisis de esfuerzos, ya que hay una deformación unitaria, ¿no? A una altura y, siempre con signo negativo, ¿no? Y se va a medir hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Y empleando la ley de Hooke, ¿no? La ley de Hooke que dice que el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria, ¿correcto? Vamos a reemplazar aquí, ya que la deformación unitaria es menos y, la posición desde el origen hacia la lámina que quiero analizar, sobre el radio del eje neutro, por supuesto. Tenemos esa fórmula. Esta fórmula, observenla bien, esta fórmula es más bien la ecuación de una recta. Fijémonos aquí. Y, y es una variable constante y constante. Así que es una ecuación de la forma y a x más b, ¿no? Donde b es 0 y todo esto es la pendiente. La pendiente es esta de acá. Pendiente, ¿correcto? Entonces el esfuerzo va a ocurrir de la siguiente forma, ¿sí? Eh, Cuando para valores y positivos, ¿ya? El esfuerzo va a ser negativo, quiere decir de compresión, ¿no? Y para los valores y negativos, o sea, por debajo, el esfuerzo va a ser positivo, o sea, de tracción, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es que la viga sufre esfuerzos como se muestra aquí en la figura. Desde el eje neutro hacia arriba, por supuesto estamos hablando de este caso de pandeo positivo, porque cuando hablamos del pandeo negativo, esto se va a invertir. A medida que vamos elevándonos hacia el extremo superior, aumentan los esfuerzos de compresión, los salen negativos. Y por debajo, cuando y sea negativa, menos, menos, más, y va a salir esfuerzos de tracción. Esta gráfica se suele mostrar de este diseño o también de la siguiente forma. Y hay que ser más claros. A veces solo se muestra un perfil. Por ejemplo, en el programa MD Solid solo se muestra un perfil, donde tenemos nuestro eje neutro aquí. Y esta misma gráfica se mostraría de la siguiente forma, para que guarde correlación con una recta. Observen que, si vemos un poquito, ¿no? Una pendiente negativa. ¿A qué se refiere? Que es así, ¿no? Y se trabaja así. ¿Sí? ¿Sí? Algunos autores lo grafican así y otros lo grafican así. Parece que son dos elementos volumétricos que salen, pero en realidad solo el de abajo sale y el de arriba ingresa. Es lo mismo, es una recta. Esta es la recta. Aquí vamos a poner, digamos que este es el eje Y. Es el eje Y. El eje Z está saliendo hacia nosotros. Esta es una recta y la forma de esta recta es el esfuerzo. Perdón, este Y pues es el esfuerzo, ¿no? Es menos E sobre ρ, es la pendiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es una recta con pendiente lineal, ¿sí? Es lo mismo, si se fijan, es una recta. Lo que me indica que por encima del eje neutro el esfuerzo es de compresión, por debajo es de tracción. ¿Sí? Hay que fijarse muy bien en las flechitas, ¿no? Bien, hasta aquí
En el análisis desarrollado podemos reconocer intuitivamente la directa relación entre el momento flector actuante y los esfuerzos normales en la sección transversal. Claro está, para este tipo de pandeo ocurre así. Para el pandeo negativo, este de acá, va a ocurrir esto, pero al inverso, es decir, el perfil va a ser, ¿no?, así, ¿no? Donde esto es presión aquí arriba y va a ser compresión abajo. ¿Me queda claro? Podemos ver que cuando no existe un momento flector aplicado, tampoco existirán esfuerzos normales y podemos percibir que los esfuerzos serán elevados en la medida en que el momento flector también lo sea. Es decir, esto solo va a aparecer si hay un momento flector. Si el momento flector en ese punto es cero, tampoco va a haber esfuerzo normal de flexión. ¿Sí? Tampoco. Solo el momento flector lo va a producir. Eso, por supuesto, depende de la gráfica del momento flector, ¿no es cierto? Entonces, la sección en estudio se encuentra sometida exclusivamente a un momento flector que representado vectorialmente resulta ser perpendicular al plano de simetría del elemento, plano XY, y por lo tanto paralelo al eje Z. Así. Es decir, aquí está graficado como dos vectores, ¿no? Pero esto también se puede graficar así. M, ¿no? Tengo el valor del momento flector en ese punto y con ese valor voy a poder determinar el esfuerzo normal producido. Para eso vamos a deducir la siguiente fórmula, ¿no? Si la flexión es pura, la fuerza resultante del sistema distribuido debe ser nula en la dirección X, la fuerza resultante, ya que no existe fuerza normal en la sección transversal. También la resultante de momentos del sistema distribuido debe ser un momento único en Z, por supuesto. Muy bien. Es decir, en ese punto analizado no hay fuerza cortante, solo hay momento flector. ¿Ya? Entonces, si quiero analizar la fuerza que se produce aquí debido al esfuerzo, recuerden que el esfuerzo es igual, vamos a ponerlo aquí, el esfuerzo es igual a carga sobre área, o desde un punto de vista infinitesimal, es el diferencial de fuerza sobre área. Si ya tengo el esfuerzo, tengo el área, quiero hallar la fuerza que se aplica y que esta fuerza obviamente es axial, es paralelo al eje X. Entonces, diferencial de fuerza es igual a esfuerzo por diferencial de área. Y el esfuerzo es este, por supuesto, por el diferencial de área. Lo que sigue a continuación es hallar la fuerza total. Para hallar la fuerza total hay que integrar, por supuesto. Esa fuerza total está denotada como X. Fuerza resultante, ¿no? Fuerza total. ¿Sí? Total. Es la integral, ¿no? Correcto. Donde E, el modo de elasticidad y el radio son constantes, salen. Y es una variable y hay que convertir este diferencial de A. Ese diferencial de A, ¿sí? Por supuesto, se puede hallar donde este valor no es otra cosa que el centroide por el área. ¿Ya? RY es el valor del centroide, la posición del centroide respecto al área. Como esta resultante debe ser igual a la fuerza normal actuante, que es nula, ¿sí?, en Rx igual a 0, tendremos que, ¿no?, el módulo de elasticidad sobre el radio ρ por y por el área debe ser igual a 0. Claro, porque en el eje neutro no hay esfuerzo y por lo tanto no hay fuerza para y 0. ¿Sí? Entonces, primer detalle, estamos confirmando que ese punto debe ser un eje centroidal y ese eje centroidal es el eje neutro, aunque ya lo habíamos dado por sentado, ¿cierto? Muy bien, ahora analicemos la otra perspectiva. ¿Sí? El diferencial de momento es y por el diferencial de fuerza. ¿A qué me refiero aquí? Estamos analizando en un elemento infinitesimal, este es un diferencial de fuerza, y está a una posición y, ¿sí?, se produce ahí un diferencial de momento. Si lo veo desde perfil,
Aquí está mi diferencial de fuerza. Desde el eje centroidal, aquí está mi valor Y. Y produce un momento de giro, ¿no? Fuerza por distancia, por supuesto. Ese diferencial de momento es igual a fuerza por distancia, ¿ya? Horario negativo, ¿sí? Reemplazamos el valor de diferencial de fuerza, reemplazamos todo esto. Y luego integramos. Observa aquí arriba para llegar al momento total. El momento resultante sobre todo el sistema de esfuerzo será la integral de este valor, ¿sí? Tenemos y cuadrado por diferencial. ¿Qué cosa es y cuadrado por diferencial de área? ¿Alguien se acuerda? Es el momento de inercia que acabamos de hallar. Este valor representa el IZ. Le vamos a llamar IZ porque es el momento de inercia respecto a un eje. Ahora, para nosotros, cuando tengamos nuestro perfil, digamos un rectángulo, este va a ser nuestro eje Z y este va a ser nuestro eje Y. Por convención se usa así. ¿Por qué? Porque el eje X es el eje axial. Vemos así, ¿no? El eje X es este, ¿no? Entonces, se le dice IZ. Que en la clase anterior, cuando hablábamos de momentos de inercia, le llamábamos el IX. El IX se ha convertido ahora en el IZ. ¿Por qué? Porque estamos escogiendo IX para el eje axial. Será lo mismo, ¿sí? En mi plano cartesiano, en vez de poner X aquí, voy a poner Z y aquí Y. No hay problema. Y ahí mediremos nuestro momento de inercia. Entonces, el momento total, ¿sí? Va a ser igual al módulo de elasticidad sobre ρ por IZ, el momento de inercia. Como este momento resultante debe ser igual al momento flector en Z, ¿sí? Entonces, este es el momento flector. Momento flector. Este es el momento de inercia. Ya casi tenemos todo. Este módulo sí, este radio todavía no me queda claro. Bueno, de aquí, si tengo el momento flector y tengo el momento de inercia y el módulo de elasticidad, puedo hallar el radio de curvatura. O sea, si tengo el momento flector y el momento de inercia de la sección transversal, con el módulo de elasticidad, es decir, qué materiales, puedo saber con qué radio de curvatura se forma el pandeo. Mientras más pequeño sea el radio, se pandea más. Es un radio pequeñito, se pandea así. Es un radio más grande, el pandeo es menos pronunciado. Más pandeo, menos pandeo. Si es un radio pequeño, un radio más grande. ¿Correcto? Eso me va a decir cómo se pandea la viga. El radio de curvatura es inversamente proporcional al momento flector en cada sección. ¿Sí? El radio de curvatura es inversamente proporcional al momento. Un radio pequeño, momento flector grande, porque se pandea más. Radio grande, momento flector pequeño. ¿Correcto? El radio de curvatura será máximo en el extremo libre cuando el radio sea infinito, es decir, cuando el pandeo sea casi imperceptible, ¿no? Por ejemplo, en el punto mayor de la flexión, aquí, el radio de curvatura es más pequeño, en el momento flector máximo. Y a medida que el momento flector vaya disminuyendo, va a haber un punto en cual que el radio aquí va a ir creciendo, creciendo hasta que se haga mínimo, porque esta parte ya no es tan curva, sino plana. ¿Listo? Entonces, hemos logrado expresar el esfuerzo normal en función del radio de curvatura como el esfuerzo es igual a esta cantidad aquí. Ahora, si sustituimos todo esto en la igualdad, esta es la ecuación importante, el esfuerzo normal va a ser igual al momento flector sobre el momento de inercia a una distancia y. Recuerden una vez más que y se mide, acá está la sección transversal, como la altura, ¿no?
es Y y es Z. Si quiero evaluar qué es lo que sucede acá, ok, Y será positivo, o si sucede por debajo será un menos Y, ¿cierto? Esta ecuación, muy importante. Relación entre el esfuerzo, el momento flector y el momento inercial. Para eso, para esta sencilla fórmula, necesitamos conocer el momento flector, que tendría que ser, si quiero hallar el esfuerzo máximo, este momento flector tendría que ser el momento flector máximo. Es decir, digamos que en una gráfica, yo tengo momento flector respecto a X, y yo que el momento flector ha ido creciendo, no sé, bajando. Habría que ver desde el pico más alto y el pico más bajo cuál es el mayor. Digamos que esté de 60 mega, a ver, meganewtons por pie, no sé, ¿no? Y este me da un valor de 80. ¿Cuál es el máximo? Por supuesto 80. Ese dato debe ir acá para obtener el esfuerzo, el máximo valor del esfuerzo normal. El momento de inercia lo calculo por el perfil, si es un perfil en L, en I, hay que hallarlo en una tablita, ya saben, ¿no? ¿Sí? Obtengo ese valor de aquí, también va acá. Y por supuesto puedo hallarlo para cualquier distancia del perfil o puedo hallarlo donde se da la máxima compresión. Por ejemplo, si tengo mi perfil acá y esta es mi línea neutra, el máximo valor es cuando Y toma el extremo, por arriba y por abajo, ¿no? Y digamos que si acá hay compresión, la máxima compresión, la mínima compresión. Podemos tener los esfuerzos máximos, van a ser por arriba y por debajo, donde se ocurren la mayor porción de compresión o la mayor porción de tracción. ¿Correcto? Entonces, nuestra fórmula de flexión, eso es lo que acabo de decir, ¿no? El esfuerzo máximo, ¿sí? Se llama la fórmula de flexión, ¿sí? Es igual al momento, el momento flector máximo por Y máximo sobre IZ. Ese Y máximo se le suele llamar C, ¿no? C, para nuestro